Comparto inicio la grabación en estos momentos de la clase para el día de hoy. Ya está publicado el material para la clase número 13. En el día de hoy, pues quiero comentarles que vamos a ir exactamente hasta las 8:30 en punto, porque pues hay un nuevo grupo. Entonces pues me toca dar inicio ya pues con las personas que hay. Pues no podría dar pues mucha más espera por la misma razón, y pues tendríamos que dar inicio pues un poquito más con las personas que hay en su momento para poder empezar y poder pasar, digamos, a la otra clase a las 8:30 de mi parte. Entonces, yo ya les publiqué el material del día de hoy, clase 13, pero creo que les publiqué. Voy a revisar un momento porque en el Classroom, no sé si ya les publiqué de pronto por equivocación un archivo que no es. Sí, permítame, ya les actualizo el material del día de hoy porque ese no es el archivo. Ya les comparto. Listo, ya lo acabo de hacer. Pueden revisar nuevamente el documento para que descarguen de nuevo el archivo, porque no es el que les compartí, es el que les acabo de dar. Es para que por favor ingresen de nuevo a Classroom y tomen el archivo que acabo de cargar, el que acabo de actualizar, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Me confirman por favor si al revisar el archivo ya es ese mismo que está acá, que dice Solver, problema de transporte, funciones financieras, etc.? Sí, es el mismo, profe. Listo, qué pena, me había compartido el que no era. Pero bueno, entonces es ese archivo que les acabo de compartir hace un momento. En el día de ayer habíamos empezado a ver Solver, que decíamos que se utilizaba para problemas de optimización, en el cual pues nos permitía hallar unos valores a través, muy parecido a buscar objetivo, pero en el sentido de que ya era para problemas con más de una variable o más de una incógnita. Entonces, yo no me acuerdo si en el día de ayer era Stephanie quien había preguntado, no, Sandra, que habían preguntado sobre si Solver tenía la opción en línea. Y creo que, no, Sandra, tú eres la que has manejado Solver, ¿cierto? Sandra. Sí. Bueno, entonces me tocaría porque sí hay una acción en línea. Ayer estuve revisando porque me dio curiosidad y sí hay una acción en línea, pero no me acuerdo quién es la persona que está manejando en línea en este grupo. No sé si creo que era Julie Ordóñez o alguna de ustedes dos está manejando los documentos en línea de hojas de cálculo. Ninguna acá. Todos están desde el computador. Bueno, desde el computador, no desde
desde la aplicación de Windows. Listo. Entonces, bueno, si se conecta, creo que es Julie. Si se conecta Julie, creo que era, pues retomo un momento esto. Entonces, en el día de ayer habíamos visto pues la aplicación del solver dentro de un problema de la empresa carnicera Consat, que pues habíamos visto acá pues cierta información, pero pues en el día de hoy ya vamos a ver un poquito un ejemplo más de la vida pues, cotidiana. Entonces, uno de los problemas quizás más clásicos que se utiliza dentro del solver es el denominado problema de transporte. El problema de transporte lo que hace es que, basado en unos puntos de origen, se deben enviar ciertas cantidades a unos puntos de destino en donde se conoce la información de los precios que hay para enviar desde esos puntos de origen hacia esos puntos de destino. Resulta que yo les decía lo siguiente, yo les decía que Solver tiene toda una teoría por debajo, porque pues representa una planeación o un modelamiento de problemas de tipo lineal o no lineal, etc., en el cual pues las personas que pues deseen profundizar, bueno, creo que Sandra, por lo que ha manejado precisamente Solver, pues me entenderá un poquito más con lo que acabo de colocar en la parte de acá. Resulta que eso es parte de esa teoría que yo les digo que hay por debajo para el manejo del tema del solver, que es el planteamiento de las restricciones y de la función objetivo básicamente. Pero bueno, aquí no vamos a mirar el tema de la teoría, sino es para los que quieran pues detallar con el ejemplo bajo los resultados que hay, cómo queda planteado pues en teoría el modelamiento del problema. Aquí tengo un mapa de Bogotá por localidades en el cual tenemos, no recuerdo cuántas son las localidades de Bogotá, pero tenemos todas las localidades pues del distrito capital, en el cual lo que se está planteando es que nosotros, o bueno, pues se podría ver desde las dos formas. Se podría decir, por ejemplo, que tenemos unas bodegas en Suba, Engativá, Los Mártires, San Cristóbal y Usme, para los cuales nosotros tenemos 4 proveedores que nos envían mercancía, que son los proveedores que se encuentran en Usaquén, en Barrios Unidos, en Fontibón y en Kennedy. Resulta que si yo quiero enviar desde Usaquén a cualquiera, bueno, si voy a pedir al proveedor de Usaquén para que me envíe a cualquiera de mis bodegas, que son las que están acá, él tiene unos costos pues determinados para enviar a esas bodegas. Es decir, si él quiere enviar de Usaquén, si el proveedor de Usaquén me va a enviar a la bodega de Suba, va a costar 16 o 16.000 pesos el envío. Para la localidad de Engativá va a costar 21, para Los Mártires 19, para San Cristóbal 20 y para Usme 14. Esta matriz o esta información que representa acá representa los costos que hay de tomar una bodega, en este caso la de los proveedores, y de enviar hacia los destinos de nuestros puntos. Ahora, dicho esto, pues lo que uno desea calcular es precisamente cuánto, dependiendo de estos costos, cuánto es lo que se quiere enviar, cuánto pueden enviarnos, cuánto se quiere, dependiendo de las condiciones, nos pueden enviar nuestros proveedores a nuestras bodegas. ¿Por qué le digo que cuánto pueden enviar y dependiendo de qué? Porque por aquí en la parte de la columna B resulta que hay una que se llama oferta. Dentro de esa oferta resulta que nos están colocando el limitante de la capacidad que tienen nuestros proveedores en atender pues los requerimientos que nosotros solicitamos. Resulta que la bodega de Usaquén, el proveedor de Usaquén solamente tiene 25.000 unidades, mientras que la de Barrios Unidos tiene 40.000, la de Fontibón 20.000 y la de Kennedy 35.000.
y nuestros puntos de Suba, Engativá, Mártires, San Cristóbal y Usme tienen una demanda, o sea, tienen un requerimiento cada punto de 18.000, 27.000, 7.000, 21.000 y 32.000 respectivamente. Entonces, estas son nuestras restricciones. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que aun si nosotros le quisiéramos comprar todo al proveedor de Usaquén, pues no es posible porque Usaquén solamente cuenta con 25.000 unidades. Y eso no me da para yo cubrir o no me va a dar el pedido para que se cubra todo lo que se pide en los puntos, en mis puntos de venta o en mis bodegas propias. Antes de seguir, ¿es claro lo que acabamos de explicar hace un momento? Yo creo que Sandra pues me entiende mejor, pero Ana María y Angie, ¿es claro con lo que acabamos de hacer? Sí, Igual el ejercicio no es de Solver, no es de Solver, pero lo que quiero que pues comprendan acá es que para el tema del Solver hay, en este caso, de este problema que yo les estoy diciendo, que es un problema de transporte, en el cual imagínense que ustedes tienen unas bodegas y tienen 4 proveedores, y la pregunta es, a esos proveedores, ¿cuántas son las cantidades que yo les tengo que comprar para que lo que me vayan a enviar no me salga tan costoso? Entonces hay una matriz de costos que son los precios que equivale enviar desde cada proveedor hasta cada bodega. Que hay unas limitaciones, las cuales son que cada proveedor tiene una determinada capacidad para poder enviarnos. Que hay otra limitación y es que resulta que yo necesito ciertas cantidades y yo requiero que me lleguen exactamente esas cantidades. No más ni menos por 2 razones. No más, ¿por qué? Porque si no sabemos aquí que él sea el producto, pero imagínense un producto perecedero, pues si me envían más, pues primero me va a generar un espacio en donde tengo que almacenarlo, donde tengo que, pues eso me va a costar una parte del inventario, donde probablemente se me vaya a dañar, o simplemente puede ser que la bodega que yo tengo no tenga más capacidad que lo que está indicado acá. ¿Por qué no menos? Porque si se envía menos de la cantidad de la demanda, pues no se va a cumplir a satisfacción o al 100% los requerimientos del pedido. Es decir, va a quedar un pedido que no va a ser satisfecho completamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para el modelo que está planteado acá, resulta que los valores que se van a encontrar en la parte de acá son las cantidades que nos deben enviar cada proveedor, de manera que la suma de todo lo que nos envíe el proveedor de Usaquén no vaya a superar su capacidad. Y lo mismo va a ocurrir con Barrios Unidos, Fontibón y Kennedy, que la suma de lo que nos envíen cada uno no vaya a superar la capacidad que dispone. Mientras que en el total de lo demandado por nuestras bodegas, la suma de lo que se envíe a nuestra bodega de Suba debe ser igual a lo que se pidió, al requerimiento que se hizo. Ese espacio en amarillo que se encuentra acá, ese espacio en amarillo son las celdas cambiantes, que son las cantidades que el solver me va a ubicar, a enviar a las bodegas que yo tengo, a estas 4 bodegas, basados en que hay unos precios de envío y hay unas restricciones de oferta y unas restricciones de demanda. O sea, hay unas restricciones de cuánto me puede enviar el proveedor y de cuánto puedo recibir yo en mis bodegas. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Ahora, por aquí ahí está la función objetivo. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer habíamos visto que
teníamos que multiplicar cada elemento, eso nos daba un resultado y al final sumábamos todos los resultados que nos salieron y eso nos daba el total del ejercicio del día de ayer. Si yo quiero sacar aquí el total de esta operación, es decir, de cuánto me va a costar lo que se envíe a cada punto, teniendo en cuenta que estos son los precios, ¿cuál era la función que yo podía utilizar para eso? Que no sea Sandra, por favor. Es que no, porque yo sé que tú sabes, la idea es que pues todos sepan. Que recuerdan a Ana María y Angie Tatiana cuál era esa función. Que yo les decía algo de matrices. Por acá me devuelvo. ¿Se acuerdan que aquí qué estábamos haciendo? Yo le subí esto con 200. Aquí en el total, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué hacíamos para sacar el total de la carne, Ana María y Angie Tatiana? Acá, ¿sí lo recuerdan? ¿Qué cogíamos? Ah, sí, multiplicado por la cantidad Y a lo último, ¿qué hacíamos con esto? que sumaba. Entonces yo les decía, se está haciendo tal cosa y tal cosa, ¿cómo era que se llamaba la función? Se llama en español suma producto. Listo, suma producto. En el cual yo voy a tener dos matrices. La matriz de costos, que es la que está acá, y la segunda matriz va a ser la de las cantidades que me va a determinar el solder que me va a enviar. Y listo. Y ahí yo ya tengo la formulación de mi problema. Una vez formulado el problema, ahora sí me voy al apartado de datos, en Solver, y dentro de Solver voy a empezar a colocar las restricciones. ¿Cuál era la función objetivo? ¿La recuerdan? O el establecer objetivo, perdón. Como en este caso yo tengo una operación de transporte, la función objetivo es el total de lo que me va a costar enviar basado en esos costos. Es decir, yo les decía, es donde se contiene una fórmula y en este caso es precisamente la función suma producto que acabamos de hacer. Es decir, la celda O19 es en donde va a aparecer el resultado de toda la operación que pues yo acabo de montar. Como yo tengo una operación en la cual yo estoy mirando costos, ¿ustedes qué creen? ¿Que los costos se hacen más grandes o se hacen más pequeños? ¿Qué se busca? Que no sea Sandra. Que se hagan más pequeños, correcto. Entonces, yo me voy a ir a la opción que dice minimizar, porque voy a minimizar los costos que hay en el proceso de transporte, porque quiero que se hagan lo más pequeños posibles. Cambiando las celdas variables. ¿Cuáles son esas celdas variables? Yo les decía, las celdas variables son esta región en amarillo que se encuentra acá, en la cual va a estar sujeta a unas restricciones, es decir, van a haber unas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Que el total de lo que se envíe por cada proveedor no supere, o sea, es decir, sea menor o igual a la capacidad o de oferta que tienen los proveedores. Como son matrices, si yo selecciono el rango de U10 a U13 en el otro lado de B10 a B13, entonces va a ser el comparativo entre U10 y B10, U11 y B11, y así sucesivamente. Entonces ya tengo la primera restricción y le digo agregar, y la segunda va a ser que lo total que me envíen a cada bodega debe ser igual a lo que yo solicité.
No es más ni es menos por las razones que pues les acabo de explicar. Y les digo aceptar. Ya tengo la función objetivo, que le estoy diciendo que eso es de minimización, de minimizar, que voy a cambiar las celdas que están en amarillo, que tengo unas restricciones y que aquí el método de resolución debe ser simplex LP y le digo resolver. Cuando le doy resolver a esto, solver me encuentra a mí, le digo aceptar acá, la solución óptima dentro dentro del planteamiento que realicé. ¿Cuál es esa solución óptima? Es la mejor de todas las posibles, porque habían muchas soluciones, pero ¿cuál era la mejor? O sea, ¿cuál era la que costaba menos? Esa no se sabía. Para eso Solver nos ayudó, en donde nos está diciendo básicamente desde Usaken, mándele a Usme, bueno, o exactamente para mi bodega de Usme voy a pedir 24.000 unidades al proveedor de Usaken. Para mis bodegas de Suba, Mártires y San Cristóbal, yo pido ciertas cantidades desde el proveedor de Barrios Unidos y así sucesivamente. En la parte de acá se encuentra el resultado de lo que acabamos de hacer. Todo esto que está acá, pues yo sé que Sandra lo debe entender, pero para los que pues deseen profundizar o los que deseen revisar qué fue lo que se hizo acá, pueden tratar de leer y entender qué es lo que se quiso plantear. Miren que esto lo podemos hacer, si lo podemos pensar bajo una cotización. ¿Recuerdan lo de el escenario? Yo puedo decir, mira, acá hay cotización 1, cotización 2, cotización 3, cotización 4, cotización 5. Puedo tener 5 tipos de cotizaciones de de X productos. Y yo puedo decir, voy a tratar de seleccionar con Solver qué productos y a qué proveedor les compro para que me salga más barato. Es decir, no necesariamente le tengo yo que comprar al mismo proveedor todo, sino que yo puedo elegir que le compre, por ejemplo, el archivador a un proveedor, tal cosa a otro proveedor y me sale más barato. ¿Hasta ahí es claro para todas? Listo. Ahora, por acá, cuando yo le doy a Solver y le digo resolver, ahí me aparecen unos informes que me complementan la solución. Yo por lo regular utilizo es el de sensibilidad. Entonces le doy clic al de sensibilidad. Y le digo aceptar para que me muestre el informe de sensibilidad. Me genera una nueva hoja en la parte de abajo que se llama informe de sensibilidad 1. En esa nueva hoja me aparecen aquí unos resultados. Unos referentes a las celdas variables, o sea, a las que estaban en amarillo, y una referente a las restricciones, que son a las limitaciones que habían, que teníamos limitaciones de oferta y de demanda. Lo bueno de esto, de este informe de sensibilidad, solo para mostrarles, es que me está diciendo, por ejemplo, acá, en donde dice objetivo coeficiente, son los valores de la matriz de costos para los cruces que hay entre entre Usaquén y Suba. Es decir, de Usaquén a Suba se puede enviar a un costo de 16 pesos, desde Usaquén a Engativá a un costo de 21 y así sucesivamente. Resulta que esto, digamos, en los temas de operaciones es bastante interesante debido a que eh, debido a que me puede decir a mí el mismo solver lo siguiente. Resulta que acá hay unos valores de permisible aumentar y permisible reducir,
que me están diciendo, mire, de ese objetivo coeficiente, es decir, de el costo que hay de la matriz, si yo le sumo lo que hay acá y si yo le resto a eso lo que hay acá, resulta que mi resultado, que son los que están acá, los resultados que yo obtuve son estos de acá. Miremoslos un momento. Acá en Usaquén a Usme dijo que enviaran 24.000. Problema de transporte. Usaquén a Usme enviará 24.000. En Barrios Unidos envió a Suba, a Los Mártires, a San Cristóbal. Entonces, Barrios Unidos, a Suba, a Los Mártires y a San Cristóbal. Estos valores que están acá fue el resultado que nos encontró el solver. Y nos están diciendo con este permisible aumentar y reducir, que es sumar la matriz de costos, que es este valor de acá, más lo que se puede aumentar o reducir. Me está diciendo es que si yo aumento o reduzco, bueno, si se aumentan o se reducen los costos de envío dentro de estos valores, la solución, o sea, esta solución de acá, no se modifica. O sea, esto que está acá, por ejemplo, de Usaquén a Usme, me están diciendo, mire, actualmente cuesta 14. Si ese costo se sube a 15 o se disminuye a 12, la solución de todo el problema en general no va a cambiar. Es decir, va a seguir enviando 24.000 unidades desde Usaquén hacia Usme. No lo vamos a detallar así, pues en fin, sino simplemente es para mostrar. Y por aquí en las restricciones me está arrojando el resultado final de las restricciones tanto de la oferta como de la demanda. De la demanda son los que están acá, que me dice que son 105.000, y acá son 105.000 también para la oferta. Y también tiene un permisible aumentar y un permisible reducir. ¿Y eso qué es? Ese permisible aumentar o permisible reducir me está diciendo a mí, mire, la restricción que se tiene es que el total de la demanda es de 18.000. Si la demanda se aumenta hasta 32.000 o la demanda se reduce hasta 0, lo que se va a perder, o bueno, en este caso, como es un problema de reducción, de minimización, lo que se va a reducir es, por cada unidad, se van a reducir 12 pesos. Por lo cual, si yo, digamos, no tuviera 18.000 pesos, 18.000 unidades que solicitar ¿en qué? En la bodega de Suba, si no fueran 17.000, ese 17.000 cae dentro de este rango. Y al caer dentro de ese rango, como yo le estoy pasando de 18.000 a 17.000, estoy bajando en 1.000 las unidades que yo estoy solicitando. ¿Cuánto se va a reducir entonces el costo de esa operación? Van a ser esos 1.000 multiplicados por algo acá que se llama el precio sombra, que sería 12 pesos, es decir, por cada peso que se aumenta o que se reduzca, se va a modificar el valor de la función objetiva en 12 pesos. Si lo reduzco a 17.000, o sea, reduzco 1.000, pues voy a perderle, bueno, se va a reducir en 12.000 pesos la operación que pues acabo de realizar. Esto simplemente lo comento porque
pues es una herramienta bastante chévere para cuando tenemos problemas de la vida real como estos. Tiene múltiples aplicaciones, no vamos a ver al detalle qué pasa con todo esto, pero es por si de pronto les despierta la curiosidad. El revisar todos estos temas nos pueden generar a nosotros ahorros significativos de costos o aumentos significativos, por ejemplo, de utilidades. Hasta el momento, ¿es claro qué nos arroja el informe de sensibilidad de Solver? Es decir, ¿qué información puedo obtener yo ahí? La actividad no va a ser sobre Solver, sino simplemente es para que tengan en cuenta qué nos arroja un informe de esos. Listo. Entonces ahora, una vez visto ya el problema este de transporte, pasémonos a la hoja que se llama funciones financieras. Resulta que dentro de las funciones financieras tenemos unas funciones en las cuales se nos puede calcular, podemos calcular un pago, o bueno, antes de empezar, de las personas acá presentes, levanten la mano, ¿alguna vez han solicitado un crédito a alguna entidad, algún banco, etc.? O incluso haber sacado de algún equipo financiado, cosas así. Lea, sí, yo sí iba a decir, uy, yo soy el único que pido crédito. Listo, entonces resulta que los bancos, los bancos manejan, dependiendo del préstamo que uno solicite, nos dicen, mire, hay una tasa de interés para esa tasa, de interés. Resulta que usted me debe pagar mensualmente una cuota. ¿De cuánto es la cuota? Pues eso lo calcula precisamente el banco o la entidad crediticia bajo unas fórmulas que ya están predeterminadas en un campo que se llama la ingeniería económica, la administración financiera o las matemáticas financieras, bueno, etc. Una de las funciones financieras que hay son, o bueno, una de las tantas porque hay varias. Definamos qué es una función financiera. Es una función que nos ayuda a calcular temas de amortización, tasa de interés anual efectiva, interés acumulado, la tasa nominal y otros cálculos para modelos financieros. Aquí no nos vamos a enredar, pues en particular no nos vamos a enredar con temas de interés simple e interés compuesto porque eso también tiene una teoría por debajo. Resulta que tenemos una función que se llama pago. Para la función pago, lo que nos permite es calcular el pago de un préstamo basándose en pagos constantes, es decir, en cuotas fijas y en una tasa de interés constante, es decir, en la cual no hay una modificación en ningún momento de la tasa de interés, es decir, la tasa de interés con la cual se arranca el préstamo es la tasa de interés con la cual se termina el préstamo. Entonces, ¿recuerdan ustedes el día de ayer cuando hacíamos el ejemplo del buscar objetivo que utilizábamos una fórmula que se llama pago? ¿Sí lo recuerdan? Listo. Entonces, dentro de la función pago, lo que hacíamos ayer era calcular cuánto iba a ser el pago de un determinado valor que nos iban a prestar, en ese caso era de un computador. ¿Recuerdan que era la primera recomendación que yo les hacía sobre el tema del tiempo y el número de cuotas? Perdón, el tiempo y la tasa de interés.
¿Sí la recuerda? No, creo que yo no. Ok, esa recomendación básicamente era que si el tiempo total del préstamo está en años y la tasa de interés está en meses, hay que dejar o el tiempo del préstamo en, ¿en qué? En meses o la tasa de interés en años, porque no es lo mismo. Pero en este caso vamos a hacer que el tiempo total del préstamo se pase de años a meses. Entonces, resulta que yo tengo una tasa de interés que es del 2.8% mensual. Es decir, que yo tengo que pasar esos 2 años a meses. Como cada año tiene 12 meses, pues 2 años por 12 meses van a ser 24 meses. Es importante que el tiempo, el periodo o la periodicidad en la que se hable entre el número de periodos, o sea, el tiempo en el cual yo voy a pagar el préstamo y la tasa de interés, sean mes contra mes o año contra año, etcétera, etcétera. Aquí yo sugiero siempre que cambiemos el tiempo total del préstamo a la periodicidad que tenga la tasa de interés. Porque cambiar la tasa de interés a años tiene una complicación y es porque, como les decía, por debajo hay una teoría y resulta que no es sencillamente esto por 12 porque los bancos manejan un interés diferente al simple. El interés simple, hagan de cuenta que es el de los famosos gota a gota o los cobra diario, mientras que el interés compuesto es el que manejan las entidades crediticias. Entonces, sugerencia, tomemos el tiempo del préstamo, si habla en años y la tasa habla en meses, pasémosla a meses. Para utilizar la función de pago, vamos a emplear lo siguiente. Vamos a decirle igual pago, porque ese es el nombre de la función. Y resulta que pago me va a pedir aquí unos argumentos. El primero es la tasa, en donde la tasa va a ser la tasa de interés que me están dando, que es del 2.8% mensual. El número de periodos va a ser el tiempo en el cual se va a pagar el préstamo, que van a ser en este caso no los 2 años, sino los 24 meses, porque vamos a hacer mes contra mes. Y me pide un valor actual, que es el monto actual del préstamo. Noten que lo que está en negrita es casi que indispensable para que me dé un resultado la operación. Lo que está en que lo que está no está en negrita es opcional. Con simplemente esos 3 argumentos yo puedo generar cuánto va a ser el pago o cuánto va a ser la cuota mensual que yo debo aportar para pagar ese préstamo en 24 cuotas. Yo le digo aceptar y resulta que aquí el valor de la cuota a pagar mes a mes es de 106.702 pesos durante 24 meses para pagar los 2 millones incluyendo interés. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, resulta que estas fórmulas por debajo están configuradas de manera que los resultados me arrojen negativos. Este color rojito y entre paréntesis me está diciendo que es un valor negativo. Para solucionar eso yo tengo dos opciones. Opción número 1, en donde coloqué el argumento del valor del préstamo, le coloco un negativo para que me quede la operación en positivo. Opción número 2, una vez multiplicado todo, ¿qué número multiplicado da lo mismo que el valor actual y que
¿qué número acá multiplicado por 106.702 me lo va a pasar de negativo a positivo? Si está en negativo. Que no me va a modificar nada, sino que va a ser exactamente el mismo valor, pero me va a cambiar el signo. Lo primero, vamos por partes, por menos 1. Exacto, porque el 1 en primera instancia no me modifica el valor. Y si yo tengo un negativo y lo voy a multiplicar por menos 1, o sea, por otro negativo, por ley de signos, negativo por negativo, o signos iguales, me van a dar un resultado positivo. Entonces, lo que me está diciendo a mí esta función pago es, mire, mes a mes se va a pagar una cuota de 106.702 durante 24 meses, de manera que se paguen esos 2 millones con intereses. ¿Hasta ahí es claro qué hace la función pago? Sí, es claro. Listo. Ahora, hay una función que se llama pago int, que es pago de intereses. Y si la función pago de arriba me calcula la cuota, la función pago de intereses me va a decir cuánto de esa cuota en un determinado periodo, es decir, si es en el primer pago que se hace o en el segundo o hasta el 24 pago, o sea, primero, en cuál de esos pagos va a ser, a cuánto equivale el valor del interés de esa cuota que se está pagando mensualmente. Es decir, esta es la cuota, pero resulta que una cuota está compuesta de dos cosas. La primera es de un pago de intereses y la segunda es de un abono que se hace a la deuda o al capital. O sea, hay una parte de esta cuota que va destinada a pagar los intereses y la otra a pagar el capital. Con la función pago int yo puedo calcular es esta parte de acá. De estos 106.702, ¿cuánto se fue para intereses? Entonces, ¿cómo funciona, valga la redundancia, la función pago int? Pues llama uno la función con pago int y me dice unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? La tasa. Miren que es el mismo ejercicio de arriba. La tasa va a ser, no coloqué los meses, ya los coloco acá. La tasa va a ser los 2,08%, 2,08%, perdón. ¿En qué periodo? Ahí me va a preguntar cuál es el periodo al cual se le quiere calcular el interés de ese pago. ¿Por qué? Porque si bien el pago, es decir, la cuota va a ser mes a mes la misma, en el primer pago se pagan más intereses que el capital, o sea, que el abono a la deuda, y a medida que va pasando el tiempo va a ser menos la cantidad de intereses que se paga y más la cantidad de deuda que se abona. Ya vamos a ver eso para que lo entendamos. Resulta que aquí, para el periodo para el periodo del cual yo quiero calcular, va a ser para el periodo número 1. Es decir, para la primera cuota que yo dé de esa cuota de arriba que nos dio 106.000, ¿cuánto es que yo voy a abonar? Bueno, perdón, ¿cuánto es que yo voy a pagar de intereses? Entonces le digo periodo 1 y el número de periodos es el tiempo en el cual voy a pagar ese préstamo, que sería 24 meses. ¿Y cuánto costó esa deuda actual? 2 millones de pesos. ¿Hasta ahí es claro lo que acabo de hacer? Listo.
Entonces yo le digo aceptar y resulta que me dice, mire, de los intereses que se van a pagar, esos intereses de la primera cuota, o sea, de esta cuota, equivalen a 41.600. Como está en negativo, pues lo que les decía, puedo colocarle al valor actual un negativo también y me queda en positivo. Entonces, es decir, de esta primera cuota, 41.600 se van para intereses. Con base en lo que yo les dije, ¿cuánto se iría para capital? ¿Cuánto se iría para capital? Yo les decía que la cuota tenía interés y capital. O sea, estos 106.000 tienen estos dos elementos. ¿Cuánto costaría el capital? ¿O cuánto sería el abono a capital en la primera cuota que se paga? Si el valor de la cuota a pagar es de 106.000 y de esos 106.000, 41.000 pesos, 41.600 se van a intereses, ¿cuánto se iría a capital? ¿Nadie? No, profe. Ok. Si la cuota, esta cuota es igual a intereses más capital, bajo eso de ahí, ¿cuánto se iría a capital? Pues eso sería como, si yo quiero saber lo del capital, entonces sería cuota menos intereses igual a capital. Es decir, el capital va a ser la cuota, dale Angie, menos los intereses, y estos 65.102 son lo que se deben ir a capital. Es decir, pago mes a mes 106.702 y en la primera cuota voy a pagar 41.600 pesos de intereses y 65.102 de capital que se va a abonar a la deuda. Resulta que así como hay una función para calcular los intereses, si bien yo ya tengo la cuota y los intereses acá, pues se puede calcular el capital como lo hice. Pero también hay una función que se llama pago PRIN para decir cuánto va a ser el valor de capital que se va a pagar en ese mismo periodo, en el cual la función pago PRIN es idéntica a la función pago int. Es decir, yo le voy a decir igual pago PRIN y le digo, me aparecen de nuevo los mismos valores. ¿Cuál es la tasa? La tasa va a ser del 2.08% mensual en un periodo de 24 meses. Lo voy a seleccionar por el momento en D34, ya lo modifico ahí. ¿En cuánto tiempo? Perdón, el periodo va a ser el primer periodo, es decir, la primera cuota. ¿En cuánto tiempo se va a pagar? En 24 meses. Y el valor actual es el valor del préstamo que se solicitó. Y le doy a aceptar. Aquí le pongo el 24 que me hacía falta y me está diciendo, mire, el resultado es menos 65.102. Puedo hacer lo mismo por menos 1 o en el anterior le pongo un menos y me dice el valor del capital o el valor que se va a abonar a la deuda es de 65.102,91
que coincide con lo que acabamos de hacer acá. ¿Hasta ahí es claro lo que acabamos de hacer? Listo. Entonces pasémonos a la hoja que se llama ejercicio de amortización. Resulta que en el ejercicio de amortización tenemos lo siguiente. Eso que acabamos de hacer, para entenderlo mejor, se puede transformar en una tabla de amortización, que es ese famoso extracto bancario que les llega a ustedes. Ese extracto bancario nos va a detallar mes a mes cuánto fue lo que se pagó, cuánto fue la cuota, cuánto de esa cuota se fue a intereses y cuánto de esa cuota se fue a capital. Y cuánto es el saldo en el determinado momento en que ustedes quieran ir a pagar antes de que lleguen los 24 meses, cuánto es lo que tienen que pagar. Entonces, resulta que hay dos tipos de metodologías, o bueno, hay varias para las tablas de amortización. Las más comunes son las tablas con cuotas fijas y las tablas con cuotas variables. Cuando se habla de cuota fija, pues como su nombre lo indica, el total de la cuota siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Es decir, siempre voy a pagar la misma cantidad. Resulta que yo aquí les dejé ya los 24 meses para ver cómo opera el tema de la cuota. Nos vamos a parar en la celda B9, perdón, primero parémonos en la celda F8. En la celda F8 voy a traer el valor del préstamo, o sea, el momento cero o el espacio cero o la cuota cero en este caso es el momento en que yo solicito el préstamo, en el cual me facilitan 2 millones de pesos. Y resulta que me dicen, bueno, calculemos el valor de la cuota. Para ello utilicemos la función pago y le decimos, vea, esta es la tasa, esta es la tasa, el número de periodos. Les pregunto, ¿se acuerdan del ejercicio anterior que decíamos que la tasa era mensual? Y aquí vamos a decir que el préstamo es de 2 años. ¿Está bien si coloco esos dos ahí? No. Tendría que hacer ¿qué? Convertirlo a meses. Convertirlo a meses. Yo lo puedo hacer directamente desde la casilla, es decir, por 12. Porque son 2 años por 12 meses, son 24 meses. Aquí lo dejo y no hay problema. Y le digo, vea, valor actual, el valor del préstamo, que voy a traerme el de la celda F8. Perdón, traigámonos el de A4 mejor. El de A4. Y le digo, antes de decirle aceptar, si quieren le colocamos al valor actual el negativo en la parte anterior para que me lo voten positivo. El negativo acá. O lo multiplican por -1. No hay lío. Y le digo aceptar. Y hasta ahí tenemos la cuota que hicimos anteriormente. Resulta que yo quiero dejar esa cuota como va a ser fija, va a ser igual para los 24 periodos. Pregunto, ¿qué hice mal acá que me está saliendo todos estos errores? Creo que con eso ya se puede ver el error. ¿Qué hice mal ahí? Pues que no se fijó el valor del préstamo. No se fijó el valor del préstamo, que sería A4. ¿Qué otra cosa no se fijó? La tasa de interés. La tasa de interés. Listo. Ay, perdón. Pero igual ahí hice un spoiler. ¿Qué otra cosa no se Y fijó? también, y también la duración del préstamo. Sí.
Entonces ahí sí yo me voy hasta abajo y listo. Ahí queda la cuota igual para los 24 meses. ¿Hasta ahí es claro con lo que vamos haciendo de la tabla de amortización? Sí, señor. Uy, quedó solamente Sandra. Qué clase tan exclusiva. Listo. Entonces, ¿el valor del interés cuál sería? Pues sería igual pago que INT. INT, en el cual aquí retomó Ana María. ¿Cómo vamos, Ana María? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Con la cuota? Creo que a Ana María se le está cayendo el internet. Vuelve por acá, Ana María. Ay, sí, perdón, profe. Sí, ahí iba bien. Me quedé en la parte del error. Ah, ok. El error era porque no habíamos fijado las celdas ¿de qué? Ni de tasa, ni de número de periodos, ni el valor del préstamo. Entonces, cuando lo fijo, ya ahí sí hacia abajo, adiós error. Entonces decíamos, para el valor del interés, ya acá nos había dicho Sandra que se utiliza el pago int. Y resulta que ahí la tasa, ¿cuál sería? La de la C4, en donde va a ser igual para los 24 periodos, entonces la fijo desde acá. Puedo fijarla también dentro de esta tablita. El periodo representa la cuota. ¿Y cómo hago yo para que me arrastre hacia abajo la cuota? ¿Cuál es la cuota? ¿Cómo hace para saber ahí? Pues la cuota es esto que está acá, en la columna número de cuota. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Yo puedo seleccionar aquí y no fijar nada, o como puedo fijar la columna. No hay problema. Porque al momento en que se vaya a bajar, pues va a modificar pues, la fila. De A9 va a pasar a A10 y así sucesivamente. Este parámetro acá que se llama periodo para pago int es la cuota. Y le digo número de periodos, que van a ser 2 años por 12 meses, porque son 24 meses, y le digo al valor actual, es decir, el valor ¿de qué? Del saldo. Aquí sí voy a tomar el valor, perdón, aquí tomo el valor actual del préstamo, que es el A4, que es el de ahí, y también lo voy a fijar. Fijo también el A4 y le digo aceptar. Le puedo cambiar por un -1 y queda pues de nuevo acá en positivo. Aquí lo único que no fijé es la cuota, para que en el momento en que yo arrastre hacia abajo, no fijé tampoco la tasa. Lo único que no voy a fijar es la cuota, para que en el momento en que yo arrastre hacia abajo, lo único que me va a cambiar en la fórmula es la cuota. Y le doy acá a la serie de datos y completo, y miren lo siguiente. Yo les decía, la cuota va a ser siempre igual, pero a medida que pasa el tiempo de ese préstamo que se solicitan, los intereses más grandes se cobran en las primeras cuotas. A medida que va pasando el tiempo, es menos la cantidad de intereses que se va pagando. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Señor. Listo. Para el valor de capital, yo puedo calcularlo con pago PRIM. Como puedo decir también que si ya tengo la cuota y el interés, ¿cuánto sería el capital? La resta entre los dos. La resta entre los dos, la cuota menos el interés. Y completo por acá.
Y miren que a mayor, en las primeras cuotas, todo esto es inverso. Entre más pago yo intereses, menos es lo que yo abono en capital. Y entre más lejana sea la cuota que voy a pagar, menos pago intereses, más es la cuota que yo voy a abonar a capital. Ahora, el saldo que me va a quedar en el una vez pagada la cuota, sería de 2 millones menos ¿cuánto? Menos los 106.000, o será menos los 41.600, o será sobre los 65.102. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creerían? Resulta que sería entre... ¿Alguien iba a hablar? Ok, alcancé a escuchar un micrófono activado. Pues no estoy segura si es entre el capital o el interés. El capital, porque el interés es del banco, pero el capital es el pago a la deuda, lo que se ha abonado a la deuda. Es decir, cojo el saldo y le resto lo que abone a esa deuda. Y serían 1.900.000, miren que yo pagué 106.000, pero 41.000 se fueron para el banco y 65.000 para pagar la deuda. Y yo aquí completo, y aquí me tiene que dar 0 al final, en la cuota 24, porque acá el saldo de la cuota 24 de 0 es que yo ya pagué toda la deuda. Por consecuente, si ustedes llegan, por ejemplo, pagan la cuota 12, el saldo que ustedes tienen a la cuota 12 es de 1.122.000. Y si una vez pagada la cuota 12 dicen que quieren cancelar la totalidad del préstamo, pues tienen que pagar simplemente 1.122.000 pesos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cuánto fue el total de los intereses que yo pagué? Pues yo puedo hacer una suma de qué, de todos los valores de los intereses de acá. Y le digo enter y me dice el total de los intereses que usted pagó son 560.869,74 pesos. Por lo cual el valor total que usted pagó fue el valor del préstamo más esos intereses que usted pagó. Es decir, dentro de esos 24 meses usted pagó 2.560.870. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Listo. Eso es para cuotas fijas. Para cuotas variables hay otra alternativa. Esta para el banco no es tan beneficiosa, para nosotros sí es un poco más beneficiosa. ¿Por qué? Porque voy a pagar menos intereses, pero la cuota en las primeras instancias va a ser más alta y luego va a ser más bajita. Ya miramos eso. Resulta que de nuevo por acá me traigo el valor de ese mismo préstamo en la celda M8. Y aquí, en vez de calcular una cuota, lo primero que tengo que hacer es calcular el valor de capital, porque como la cuota va a variar, pero lo que yo espero es que en los 24 meses, que en los 24 meses yo pague la deuda, pues debo coger los 2 millones de acá y lo debo dividir en el tiempo que va a durar ese préstamo. Ojo acá con colocar el paréntesis, porque por ley, por jerarquía de operaciones, tienen que colocarlo así, porque si no, si no le colocan el paréntesis, primero va a dividir por 2 y luego lo va a multiplicar por 12, y eso les va a dar 12 millones. ¿Me explico?
Miren la diferencia. ¿En qué? En colocar un paréntesis. Por jerarquía de operaciones, tienen que colocar el préstamo dividido entre la duración que va a tener por los 12 meses para que sean 24. Yo voy a fijar entonces H4 e I4 y esto me va a generar a mí que cada mes voy a pagar o voy a dar exactamente el mismo abono a capital, de manera que al momento de llegar a la cuota 24, a la cuota 24 voy a llegar a 0. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Entonces hago lo mismo con el saldo de la cuota. Puedo ir haciéndolo desde acá. Cojo los 2 millones, le resto 83.000 y notemos que aquí abajo pues llegamos a 0. Ahora, ¿qué nos falta acá? El valor de la cuota y el valor del interés. Para hallar el valor de la cuota necesitaríamos el valor del interés. Es decir, para hallar el valor del interés, ¿cuál va a ser básicamente? Va a ser el siguiente. Resulta que para la primera cuota yo voy a pagar interés con respecto a ¿quién? Con respecto a el valor que hay actualmente del préstamo de 2 millones. Aquí sí tomo la celda M8 y lo multiplico por la tasa de interés que está acá. Voy a fijar solo la tasa de interés. ¿Por qué? Porque resulta que al siguiente periodo, como yo ya no debo 2 millones, sino debo 1.916.000 pesos, pues a esos 1.916.000 pesos es que el banco va a hacer el cobro del interés. Y así sucesivamente bajo. Y para calcular la cuota, pues como es la suma de interés y capital, le digo interés más capital y sumo por acá. Y notemos que las cuotas son las que varían, las primeras cuotas son más altas y las últimas son más económicas. Los intereses siguen siendo más altos al principio y más bajos al final. El aporte al capital es igual para todos los periodos y de cualquier manera pago la deuda. Hay otra alternativa que sería una cuota variable, pero una tasa de interés con una cuota de interés fija. Pero pues hay muchas alternativas, solamente les traigo dos acá. ¿Cuánto va a ser el total de los intereses? Es la suma de acá nuevamente, 520.000, y el valor total pagado va a ser el préstamo más los intereses, que son 520.000 pesos. ¿Hasta ahí es claro? El ejercicio no es sobre los ejercicios de amortización. Sí, profe, es claro. Listo. Y creo que me va a tocar modificar el ejercicio porque no vamos a alcanzar a ver todo. Y me va a tocar dejarlo con unos pago in, pago etc. Entonces ahora nos pasamos a funciones de búsqueda. Resulta que en funciones de búsqueda tenemos lo siguiente. Tenemos unas funciones que nos permiten hallar cierta información, en la cual tenemos 2, 3, 4, 5, 6 funciones. Está buscar, buscar B, buscar H, elegir, índice y coincidir. O sea, serían 8, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y buscar X, en las cuales yo puedo buscar, o lo que yo trato de hacer con buscar
B, buscar vertical, es buscar por columna. Y en buscar H con horizontal es buscar por fila. ¿Bajo qué? Bajo unos criterios que yo le dé. Entonces yo me voy a ir aquí a la hoja que se llama buscar B. Y en buscar B, resulta que la sintaxis de buscar B es que nos permite hacer una búsqueda de un elemento dentro de una tabla. A partir de la primera columna hacia la derecha. Es decir, de esta columna a partir de esta primera hacia la derecha. Y resulta que para el buscar B tengo unos argumentos que se llaman valor buscado, matriz, indicador de columna y el ordenador. El valor buscado es el elemento que yo voy a buscar dentro de la tabla que voy a seleccionar. La matriz es la tabla que voy a seleccionar en la cual yo puedo incluir el encabezado o no incluirlo. El indicador de la columna va a ser en qué columna va a estar ubicada la información que yo quiero que me saque. Y el ordenador es si yo quiero que me haga una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. ¿Y qué es eso? Aquí yo tengo una tabla en la cual, tengo un código, unos nombres, apellidos, ciudad, edad y un sueldo. En la cual toda la tabla, lo que está en rojo, es la matriz. El valor que yo voy a buscar para el ejemplo que les coloco es con estos códigos de acá. Siempre se debe empezar con el buscar B, o la clave del buscar B es que la forma en que se organiza la tabla es que el valor buscado siempre se ubique en la primera columna de izquierda a derecha. Noten acá que el número de columna es el siguiente. Para código es el 1, para nombre el 2, para apellidos el 3, para la ciudad 4, para la edad 5 y para el sueldo 6. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Listo. Entonces, me preguntan, ¿cuál es el nombre del empleado con el código MP1? Entonces va a ser lo siguiente. Va a ser igual buscar B. Y yo le digo al buscar B, ¿cuál es el valor que voy a buscar? Ese MP1. ¿Dentro de qué tabla? Dentro de toda esta tabla que se encuentra acá. ¿Y cuál es la columna? Si yo quiero buscar el nombre del empleado, ¿cuál es el número de la columna en donde se encuentra el nombre del empleado? La de 26. Pero esa columna, ¿cómo se llama? Si es la D26, pero ¿cómo se llama? No el encabezado, sino esos numeritos de columna que están ahí abajo, ¿cuál sería? A la 2. La 2. ¿Listo? Entonces, con la 2 me va a preguntar, estos son los valores obligatorios, los que están en negrita. El opcional es el de rango, pero para estos casos en particular en los cuales yo quiero buscar algo que sea una coincidencia exacta, le voy a decir 0 para buscar exactamente, o le puedo colocar falso. Cualquiera de los dos es válido, 0 o falso. Yo uso más falso. Le colocamos acá el 0 y le decimos aceptar, y notemos que acá me está devolviendo que al código que se tiene de MP1 el nombre de ese empleado es Juan. ¿Hasta ahí es claro?
Sí, señor. Listo. Ahora, ¿cuál es la ciudad del empleado con el código MP4? Bajo ese orden de ideas voy a hacer buscar B, voy a buscar ese MP4, punto y coma, dentro de esta tablita que está acá, punto y coma, ¿cuál va a ser el indicador de columnas para buscar la ciudad del empleado? ¿Cuál va a ser esa columna? La cuarta. La cuarta. Entonces le digo 4, punto y coma. Miren que acá me dicen verdadero o falso. Yo le digo falso para una coincidencia exacta. Tabulo y le doy enter y me completa. MP4 en la columna 4, MP4 en la columna 4 dice Bogotá y efectivamente es lo que me arroja acá. Bogotá. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿cuál es la edad del empleado con el código MP6? Pues va a ser lo mismo. Voy a coger igual, buscar B. Le digo, este MP6 es el valor que yo voy a buscar. Punto y coma. ¿Dentro de qué tabla? Dentro de esta tablita que está acá. Punto y coma. ¿Cuál es el nombre de la columna en donde está la edad de los empleados? La quinta. La quinta. Entonces le pongo 5, punto y coma. El rango va a ser coincidencia exacta y le doy enter y me dice la edad del empleado con el código MP6 es 32. MP6, columna 5, 32. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Ahora, en la parte de aquí abajo tenemos un código que se va desplazando, que tiene acá una lista. ¿Recuerdan cómo era que hacíamos esto? ¿Con qué opción o cómo era que se llamaba el apartado en el cual hacíamos una lista de esto? ¿Sí la recuerdan? Que por ahí les dio dolores de cabeza, creo que a más de una persona. Por aquí hago una pista. Validación de Sí, datos. la validación de datos. Resulta que si yo hago acá una lista para todos los códigos y yo quiero generar dinámicamente el resultado de nombres, apellidos, ciudad, edad, etc., yo puedo hacer lo siguiente. Le digo, mire, voy a buscar el nombre. ¿Qué hago? Buscar B, porque voy a buscar por columnas. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Este que me aparece acá en código. Y le digo punto y coma. La matriz de la tabla, o sea, la tabla va a ser la de acá. ¿Cuál sería el indicador de las columnas? O sea, ¿cuál es el nombre de la columna donde se encuentra nombre? El número de la columna, perdón, donde se encuentra nombre. La segunda. La segunda. Listo. Con la segunda le digo acá punto y coma, que la coincidencia sea exacta. Cierro y le doy enter. Y resulta que yo me puedo deslizar hacia abajo, me va a botar unos errores, primero porque se está moviendo el rango de la matriz. Entonces fijo el rango de la matriz, me deslizo hacia abajo, me faltó fijar el valor buscado, y en todas me va a seguir saliendo Juan, porque siempre le estoy diciendo que me busque en la columna 2. Por el momento, pongámosle el cambio manualito, pongámosle acá 3, pongámosle acá 4, acá 5, que en un ejercicio de mañana
ya vemos cómo podemos modificar eso. Y acá 6. Entonces miren que para MP1 el nombre Juan, apellido Loza, ciudad Cartagena, edad 30 y sueldo 1.639.000 pesos. Y como esto tiene validación de datos, si yo le cambio de MP1 a MP5, miren que todo me cambia. A Gerson, López, Medellín, 19, 2.075.000. ¿Hasta ahí es claro con lo que acabamos de hacer? Sí, señor. Ahorita se va a publicar la actividad, no vamos a alcanzar a ver todo esto. Voy a modificar la actividad y les voy a poner una actividad parecida a esta, ¿listo? Porque no la vamos a alcanzar a ver y más bien mañana la hacemos en clase. Entonces, resulta que hay una, como les decía, hay una búsqueda que es ordenada o exacta, para el cual yo le puedo poner un 0, como hay una búsqueda que es aproximada, a la cual yo le puedo poner un 1. O le puedo decir falso, y aquí le puedo decir verdadero. Resulta que dentro de la prueba diagnóstica había un ejercicio parecido, que era de buscar información en otra hoja. Entonces me están diciendo acá que hallemos el costo que hay por categoría, dependiendo de esta categoría. Entonces la clave del buscar B es que dentro de la tabla que yo voy a buscar, como yo la voy a buscar acá, la primera columna contenga la información del valor que yo voy a buscar. Entonces yo le puedo decir igual buscar B, ¿qué valor voy a buscar? Este que está acá, punto y coma. ¿En dónde lo voy a buscar? En esta tabla, en esta matriz de acá. ¿Cuál es el indicador de la columna en la cual se encuentra el costo dentro de esa tabla que selecciono? Sería la 3. La 3. Entonces le digo 3, punto y coma. Voy a decir que falso, o le puedo decir que 0, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces la C vale 2.340 y pues efectivamente está bien. Y entonces le digo yo por acá, como yo lo que voy a hacer es que se me mueva este valor buscado de C6 a C7, pero la matriz quiero que me quede exactamente igual. Fijo la matriz, me desplazo hacia acá abajo y miremos la B 1260, B 1260. Y ahora, con la, perdón, con la descripción voy a tener lo mismo, buscar B, el valor que voy a buscar es este de la categoría, punto y coma, dentro de esta tabla. ¿Cuál va a ser el indicador de la columna en donde se encuentra la descripción dentro de esa tabla que seleccioné? La primera. ¿Segura? Para categoría es la No, 1. no, para la descripción. Ay, yo dije categoría, qué pena. La segunda. La segunda, punto y coma, y le digo falso o le digo 0. Yo prefiero el falso porque es que se puede uno confundir con el numerito que pone al ladito. Entonces uno le dice falso, cierro y le doy enter, vuelvo y fijo la matriz, que es lo único que quiero que no se me mueva, y listo. La categoría C es un portaminas. C, portaminas. La categoría D es un papel bond. D, papel bond. D, papel bond. Y así sucesivamente. Entonces, como les decía, tengo que pasarme a otra clase. Por el momento lo dejamos el día de hoy acá y mañana retomamos con el otro ejemplo. ¿Listo? Vale, profe. Entonces, les Listo, voy profe, gracias. a dejar la misma actividad y más bien mañana te tengo la grabación.